Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando en nuestro estudio bíblico de todos los días el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya estamos desarrollando el capítulo 17 y estamos hablando del discurso de Pablo en el Areópago. Esto va desde el versículo 22 hasta el versículo 34. Entonces, en nuestra reflexión, conocer un poco, una síntesis. Recordemos que Pablo en el discurso en el Areópago, es decir, a los atenienses, él va a exponer nada más y nada menos que a hombres de una cultura totalmente diferente. En el Areópago es donde Pablo ahora ya comienza a hablar con gente, atención a lo que les digo, con gente pagana principalmente. Era costumbre, nos decía anteriormente, en todos los lugares donde Pablo iba con su grupo, hoy vaya a las sinagogas. ¿Quiénes están en las sinagogas? Los judíos. Y entonces, ¿qué es lo que ellos exponían a los judíos? Y exponían la doctrina sobre Jesús como cumplimiento de todo lo que ellos estaban esperando en el Antiguo Testamento. Pero los judíos, allí va a ser yo que hoy va para el Antiguo Testamento, hoy va para la historia de salvación. No y al Mesías, vea la yajaron la sinagoga, había UPB Pablo, Joño Mongueta en Diecuera, y entonces tomando todo lo que es el camino, ¿verdad? Del camino del Antiguo Testamento, ahí ellos exponen a los que están en la sinagoga cómo en la persona de Jesús se cumple lo que Dios había prometido. Bueno, vea la primera parte, pero Goaña, ya yo otra página, nada más y nada menos que dónde. Y nos estamos encontrando en este lugar que es en donde Pablo va a comenzar a hablar de Dios, pero a un pueblo pagano. Es decir, cuando y cuaguaso y catugumen algunos en Dúnera, de verdad, eso es la religión, eso es el judaísmo. Pero no sé, es como que ahora nosotros hablemos de una religión que nosotros escuchamos que existe, pero no es que entramos dentro de esa doctrina de hoy. Sin embargo, aquí, cuando Pablo se encuentra con los judíos, se entiende esa base de que le está hablando de Jesucristo, pero como cumplimiento de lo que ellos estaban esperando, como el Mesías, el cumplimiento. Pero Juana, ya topama
con los atenienses, es decir, con los griegos. Por eso es que comenzaba el Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay. Comienza desde la creación. Está comenzando explicando, pero con sus palabras, lo que nosotros leemos y encontramos en el libro del Génesis. Le estamos encontrando a Dios como creador y todo lo que hay en él. No habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas, como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hasta ahí entonces nosotros estábamos hablando, ¿verdad? Que era el versículo 24 y 25. Es el Dios creador, no hay contenido lleva de las manos, Él no habita en el templo, sino que para Él es aquí verdaderamente el cielo y la tierra, es Señor, cielo y tierra. No puede habitar en una casucha, no puede habitar en un templo, no puede quedar encerrado. Es interesante, ¿verdad? Ya como teología la que nos está presentando Pablo. La bendiga tú y entonces entre cuatro paredes. Sino que ñandeña bañamos un burú y na ya esa y na ba esa pape ñande yara ñandera jujan ba esa ba ñande yara oñeme ñande. Y por eso cuando dice que no tiene verdaderamente necesidad de algo, no tiene necesidad de parte del hombre que le esté dando o donando algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y ¿qué más? Y todas las cosas. Vida, aliento y todas las cosas. Y por lo tanto, tenemos que mirarlo como el creador y como el centro. Apeala a Pablo, volvemos enseguida con más ñandillarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy estamos en este día con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, 1 al 7a, luego del 10 al 15a. El Señor envió al profeta Natán ante el rey. Él se presentó y le dijo, habla dos hombres en una misma ciudad, uno rico y uno pobre. El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de bueyes. El pobre no tenía nada fuera de una sola oveja que había comprado. La iba criando y ella crecía junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Pero llegó un viajero a la casa del hombre rico y éste no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. Tomó en cambio la oveja del hombre pobre y se la preparó al que le había llegado de visita. David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán, por la vida del Señor, el hombre que ha hecho eso merece la muerte. Pagará 4 veces el valor de la oveja por haber obrado así y no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David, ese hombre eres tú. Queridos amigos, es interesante esta historia de David, un gran pecador. Le hace matar nada más y nada menos que a Urías, el esposo de Betsabé, ¿verdad? Y entonces aquí después se adueña, tiene el hijo con esta mujer. Y viene la parábola de Natán. Enseguida reacciona David, ven, manona, ese pecador eres tú.
ese hombre eres tú que te has apoderado de los bienes de los pobres. Queridos hermanos, niqueña pensaba la cuñara pues cuente y coye. Aquí es todo aquello que nos apoderamos de los pobres, de la educación en nuestro país. Nos apoderamos de las jubilaciones de nuestros hermanos. Nos apoderamos del dinero, de todo lo que corresponde al pueblo, a la gente. Vean original pecado y añande con andas ahí solamente ñamañá y pollo, pejembirecore, sino que sobre todo, queridos amigos, de la injusticia en la que llevamos al pueblo, con la injusticia que estamos matando, ¿verdad?, los ideales de tantas personas. Pidamos perdón y sobre todo, como David, volvamos a recapacitar y a salir adelante. El Señor nos perdona, pero tenemos que cambiar. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Experimenta la esencia espiritual de Medjugorje y más allá con la Fundación Ñandeyara Ñe'e en un viaje transformador. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Transporte seguro y cómodo, visitas guiadas a sitios sagrados y lugares de interés, tiempo dedicado para la reflexión personal y la oración. Acompáñenos en este viaje inolvidable y descubre la belleza espiritual de estos destinos únicos alrededor de Italia. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio y de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable.
Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia. Eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios te eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Yeah, Joan Sánchez. Río Squad, Gracias, María. la revelación. Gracias, Madre. Te queremos, madrecita. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 25. Pero sabemos que estamos dentro del discurso que hace Pablo en el Areópago. El versículo 25 insiste que Dios, dice, no puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida. Esta es otra de las características entonces. Así como nos fue descubriendo y describiendo, ahora yo vengo a anunciarles, dice, a ese Dios a quienes ustedes adoran sin saber. Primero, el Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él. Segundo, que no habita en templos hechos por manos de hombres. Peña importante. Peña de allí y ya podemos ver en los cursos anteriores y decíamos directamente que este Dios no necesita en realidad del templo como tal. Pablo dirá justamente después de todas estas reflexiones, el verdadero templo es tu cuerpo, somos nosotros. Ñandela Yahuere Coajina dentro de nosotros, Peñande Yara, tu Marangatu, el Espíritu Santo. Y esto se acuerdan que ya en Génesis capítulo 1, versículo 26 ya te habla Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero en el capítulo 2, de una forma plástica, te dice cómo el señal de Yarapetú Marangatu entra en el hombre, que es el Nefesh, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 7. Y Dios sopló, insufló su espíritu dentro del hombre, el Nefesh, la esencia de Dios. Qué interesante que es esto. Entonces nosotros nos volvemos en Ba'irú. Ñandego peñan de Yaran Ba'irú. Peñan de Yarapetú Marangatum Ba'irú. Es decir, somos el envase. Dentro de nosotros habita el Espíritu de Dios. Dios mismo entonces. Y de ahí vienen todas las consecuencias. Entonces nosotros somos imagen de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, dirá entonces Pablo más adelante. ¿Por qué? Porque estamos considerando la dignidad del hombre como
ese, entre comillas, ese Ba'ru que tiene a Dios mismo en su propia existencia, en su propia vida. Es la manifestación de Dios, entonces, cada uno de nuestros hermanos. Así es que de ahí viene la dignidad del hombre, la dignidad de cada uno de nosotros. Por eso que desde aquí es que tenemos que presentar y reflexionar todo lo que nosotros hoy con nuestra terminología moderna hablamos de, no sé, los derechos humanos, de la dignidad del hombre. Todo el mundo, ¿verdad?, te habla. En todas partes escuchás, ¿verdad? Los periodistas te hablan de la dignidad del hombre, de la libertad del hombre. Te habla de todo, ¿verdad?, del hombre. Entonces los derechos. Pero papi, ñañe, allá en contra de todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, algunos quieren la muerte, por ejemplo, ¿verdad?, de esa personita que está en el seno de una mamá, por ejemplo. A Pepe la derecho humano, ñañe monguetana, a Peña premiama. Decimos así, pero gritando, ¿verdad?, y diciendo que sí, cada uno tiene derecho de hacer lo que quiere con su cuerpo, dice. Está bien con tu cuerpo, y que tú no eran de susuá, de rete, lleva. Pero matar una vida, ese no es ningún susuá. Esa vida que está en tu seno, ¿verdad?, no sos vos, esa es otra persona. Yo, que ahora ya soy otra persona, cuando estaba en el seno de mi madre, yo era yo, ¿entendiste? No era un susuá ahí. Que tú la llevas y te de la susuá, pero yo no era un susuá en ese momento, era la vida, Dios. Bueno, y entonces dejemos de premiar a personas que verdaderamente están a favor de estas cosas y además, o por lo menos premiar diciendo de los derechos humanos, ¿verdad? Eso es equivocado. Quiere decir que, a ver, hoy no tenemos un dedito de cerebro, ¿verdad? Es como que estamos premiando, no sé, a un ladrón por su honestidad, ¿verdad? Entonces estamos haciendo cualquier cosa. Bueno, eso es lo que aquí nos está queriendo decir, ¿verdad? Nos hace entrar y nos hace pensar. Este versículo 27 es esencial y fundamental para que nosotros, al descubrir quién es Dios, podamos descubrir verdaderamente a qué estamos llamados nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. De Valencia a Almería, Canal. Yo te alabo, oh Dios poderoso, porque has hecho tanto bien en mí. En momentos terribles y oscuros me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras, eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti daría toda mi vida,
labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino, junto al maestro, no mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar, mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor, ¿qué más necesito si ya soy hijo de Dios? Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. Vote no, you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos, carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante, para corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi Padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo, novicia. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de
viene quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, tu miedo me falta. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, tu miedo me falta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. El versículo principalmente 26. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano. Y hemos subrayado y hemos explicado un poquitito más, en lo más profundo, ¿verdad? Que nosotros podamos explicar sobre lo que significa este principio que Dios nos ha dado, el principio de el género humano que ha nacido de ese principio de Dios, uno solo, dice, un solo principio. Y esto es lo que nos hace entender nuestra fraternidad, decíamos. Esto es lo que a nosotros nos hace entender, queridos amigos, la igualdad entre nosotros, los derechos que nosotros tenemos que practicar. Y bueno, quiere decir que aquí hay mucho por hacer. Algunas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Y decimos, porque le ayudamos a una persona, pero está bien, ayudamos a mucho, decimos que lo estamos dignificando, que le estamos levantando. Y me parece que es cierto, ¿verdad? Cuando hay siempre una ayudita, del aspecto humano, ¿verdad? Pero yo les puedo decir, queridos amigos, que falta mucho más todavía. Falta mucho más. La dignidad de la persona humana va mucho más de lo que puede ser contabilizado. Contabilizado con la economía o contabilizado simplemente con los números o las estadísticas o la forma como la persona va creciendo, ¿verdad? En realidad, la ayuda que nosotros tenemos que hacer en esta dignidad de los hijos de Dios es que el hombre pueda utilizar muy bien de estas 4 cualidades y capacidades que Dios nos ha regalado. Génesis capítulo 1, 26. Imagen y semejanza de Dios, que consiste en la capacidad de utilizar la inteligencia para que podamos discernir lo que está bien y lo que está mal. Por eso incluso nosotros decimos que es mucho mejor enseñar a pescar que dar el pescado, se suele decir, ¿verdad? Enseñar a pescar, porque vos entonces le estás haciendo el servicio de que aprenda a utilizar su inteligencia, sea capaz de discernir lo que está bien y lo que está mal. Porque, o si no, nos volvemos simplemente en asistentes, asistencialismo. Entonces, porque simplemente le estoy ayudando o le doy un pedazo de pan a ese pobre, a ese hermano que necesita, porque no pudo desarrollarse en esto que nosotros desde el Génesis le llamamos imagen y semejanza de Dios. Es decir, la imagen significa la inteligencia. Imagen de Dios es, Dios es inteligente. Y nosotros compartimos esta inteligencia. ¿Inteligencia en qué sentido? De discernir lo que está bien y lo que está mal. Dios, por antonomasia, por esencia,
en forma absoluta es inteligencia pura. Nosotros compartimos esta inteligencia, es decir, que cada uno de nosotros tenemos esta capacidad para discernir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿cómo vamos a devolver verdaderamente la dignidad a la persona? Va ese ñandea lleva, ñame eta coñandera pisabe, coñandera pisamboria jube lleva. ¿Cómo le vamos a dar eso que nosotros pensamos, verdad? Que es devolverle su dignidad. Y es justamente eso. Que vuelva a tener capacidad de utilizar su cabecita, que vuelva a tener la capacidad de ir sumando un dedo, 2 dedos, 3 dedos a su propia manera de pensar, a su inteligencia. Y entonces desde ahí, en la medida en que tenga esa inteligencia, tenga también esa libertad para poder decidir. Porque yo tampoco no puedo decidir por una persona. Yo hoy puedo decidir, ¿verdad? Por una persona. De Boriajú, de Pepe, se metan de Pea, de Yapotapea. Pero malo decir, ya decidí, ya decidí. Está bien, tal vez como un empuje, ¿verdad? Es como alguien que se empantanó y se quedó en una ruta entascado en un barro. Yo soy como ese tractor que les tiro y les saco. Pero llevar a la dignidad justamente a esa persona significa devolverle la capacidad de inteligencia, la capacidad de libertad, luego la capacidad de voluntad, ¿verdad? Eso es devolverle su dignidad, que tenga fuerza de voluntad para hacer, para caminar. Porque si no hay algunos que solamente se sientan a extender la mano y que yo le tengo que dar todo porque si ese plata, si ese rico, ese pea que amo. Esa no es forma, ¿verdad?, de educarnos y de devolver la dignidad al hombre. Entonces, tiene que haber todo un programa, ¿verdad? Entonces, en realidad es un programa. La evangelización siempre se dijo, como decía San Juan Bosco, ¿verdad?, que trabajó con estos pobres y con estos chicos. Él decía, evangelizar educando y educar evangelizando. Yo no sé si esta frase es clara, pero para mí es tan clara como el agua. Que si nosotros queremos evangelizar, tenemos que educar. Educar en el camino de la dignidad del hombre. Y tenemos que, por otra parte, evangelizar educando y educar evangelizando. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ezequiel, Abdías, Habacuc. ¿Qué tienen en común estos nombres? Bueno, son 3 de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta, pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requeriría que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto.
Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de 3 maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos, si simplemente confesaban y cambiaban su camino. Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera. Están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, esos son los 3 temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron. Esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los 3 grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio en una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando.
Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Jornada de sanación y liberación. Este domingo 4 de febrero en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación, domingo 4 de febrero. Junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez y el grupo Rey de Reyes. Invita Ñande Yara Ñee. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en Él, y yo en Él. Dios vive en mí y yo en Él, y yo en Él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en Él, y yo en Él. Dios vive en mí y yo en Él, y yo en Él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. Dios vive en mí
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 17, versículo 27 de este hermoso libro. Y estábamos discutiendo, ¿verdad?, un poco este discurso tan interesante de Pablo que realiza en el Areópago. Él está preocupado por dar a conocer nada más y nada menos, utilizando una técnica magnífica, ¿verdad?, dentro de su discurso, la cuestión de decir, bueno, que ustedes son verdaderamente los más religiosos que puede existir, que nosotros encontramos. Veamos que ni mila curea lleve ya toda más ya pues acá, en serio, piomba, él ahora ya puama, él ande usted, Pablo, eres miore. Y así les va presentando y le dice, verdaderamente ustedes son personas muy interesantes. Ustedes tienen una inscripción que dice el Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. Qué calidad este Pablo, impresionante. Se entero ella como era, qué inteligente que es este Pablo. Utiliza el elemento esencial para que nosotros podamos darnos cuenta de esta realidad. Ahora, él fue insistiendo en el versículo 26 que todos somos hermanos. Él hizo salir de un solo principio todo el género humano. Todo el género humano viene de un solo principio. Un solo principio, es decir, que si un solo principio quiere decir que toditos venimos de lo mismo. Toditos venimos de lo mismo. Y eso nos tiene que hablar de la universalidad. Nos tiene que hablar de los derechos humanos. Nos tiene que hablar entonces de los principios esenciales y fundamentales para la vida del hombre. Y así señaló, dice, para cada uno de nosotros de antemano, a cada pueblo sus épocas y sus fronteras. Sus épocas y sus fronteras. Nosotros también, entonces, con esto estamos hablando de nuestras limitaciones, de nuestros errores también. Porque cada uno de nosotros en este caminar tiene su adelanto, tiene ese camino que va haciendo. Pero aquí encontramos, ¿verdad?, que al tener épocas y fronteras, quiere decir que nosotros también vamos a tientas lo que dirá justamente en el versículo 27. Para que busquemos a Dios, todos los pueblos busquen a Dios, cada uno de nosotros, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su realidad, busque a Dios, aunque sea a tientas. Peñande Yara, entonces, me eñande, en vez de que tú entero me eñande la posibilidad de una búsqueda, pero será una búsqueda a tientas, será una búsqueda que se va haciendo poco a poco, ¿verdad? Una búsqueda que se hace entonces con un caminar, pero de verdadera búsqueda de Dios. A pesar de que no es que ya tenemos todo plato servido, lleva, sino que ñande bueno ya guata, ñande ya puede ñande ya lo voy a ver ñande no de vina, pero ya es esta, vega tú, sin apresurarnos, con ojo y con buena letra ya es ñande, pero tenemos que hacer. No podemos también quedarnos allí anquilosados. Anda ya ella anda ya pues va no, ya pona, ya cueana. Y por eso aquí es esencial, ¿verdad?, comprender, para que busquemos a Dios, todo lo que nosotros recibimos de Dios, todas nuestras capacidades que tenemos, a pesar de nuestras limitaciones, tiene que servirnos
para sentir. Ese es el famoso acrón que decimos. Eso quiere decir la sensibilización, la sensibilidad. Ya le coina tenéis sensibilidad. Ya y cuajan wamba eva peñan de yara o yerurea ñande. Y entonces en esta sensibilidad, en esta gracia de Dios que tenemos y que va tocándonos poco a poco, ahí nosotros nos ponemos a caminar y procuramos buscar a Dios. Buscamos de verdad, aunque sea a tientas, aunque no lo conozcamos verdaderamente. Y luego, esto sí o sí, nos dice el Señor sí o sí, que vamos a encontrarlo. Porque cuando hay una búsqueda sincera, cuando hay un deseo de encontrar a Dios, ciertamente dice aquí, para que ellos busquen, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo. Y ayuda venían de Yara. Pero, upeana, ñamos en una camiseta, si yo que fuera. Anila ya putate, ñamo a lleva peñan de Yara, ya me vamos veñan de aña de ya putante, magoa, lleva, ñaja, no, todo como una cosa, un fruto regalado, simplemente. La acción de Dios se realiza en el corazón del hombre, en la vida del hombre, en la medida en que nosotros descubrimos y en la medida en que nosotros entendemos lo que Él nos va regalando. Y en la medida en que Él nos regala esa fuerza, en la medida en que Dios nos da verdaderamente todo lo que significa para nosotros el bien, todo lo que significa para nosotros la lucha, todo lo que significa para nosotros ese entusiasmo de buscarnos, ciertamente Dios no se deja ganar en generosidad. Upea ñayana seguro. Jamás el Señor se deja ganar en generosidad. Si nosotros somos generosos, si nosotros comenzamos a caminar, si nosotros comenzamos a buscarlo, si nosotros comenzamos verdaderamente a buscarlo, como dice aquí, aunque sea a tientas. Vamos a ver si a tientas. A tientas e Iseina, yo no lo tengo tan seguro, pero lo seguro en mi corazón y en mi mente es que yo deseo encontrar al Señor. No lo tengo claro, no lo tengo todavía aquí, con esa certeza de que aquí este es el Dios que quiero, el Dios como Dios se manifiesta. Pero nosotros tenemos sí el deseo, eso sí tenemos que estar seguros. She angua ese veñan de Yara bebé. She ayuhu se veñan de Yara. She apurano y se lleva agua bebé. Peñan de Yara arendame. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a pedir que esto realmente se pueda realizar en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de toda nuestra comunidad. Buscar siempre a Dios, aunque sea a tientas, porque el Señor se dejará encontrar. Y les dejo la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.